Hola a todos, mi nombre es Naín Jiménez, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, parte del grupo número 8, en el cual se encuentran los compañeros Amadán Rodríguez, Juan Francisco Pineda, Lucia Esmeralda Rodríguez y Walter Miguel Díaz. Junto con mis compañeros, realizaremos un análisis del Código de Ética del Profesional de Derecho hondureño. En él trataremos de analizar cada artículo, reflexionar y orientar a cuál debe ser la conducta que debe imperar como profesionales del derecho. En este sentido, cada uno de nosotros tomará ciertos capítulos para profundizar un poco más del tema. Así que esperamos que este video pueda ser de calidad y que entre todos podamos obtener el mayor beneficio de él. Saludo cordial, abogado, un placer saludarle. Mi nombre es Juan Francisco Pineda Rodas, integrante del grupo número 8 de la clase de Ética Profesional. En esta ocasión, me toca explicar y desmenuzar algunos aspectos fundamentales concernientes al Código de Ética Profesional en el Derecho. Específicamente el capítulo 1, el cual desglosa, establece ciertas disposiciones concernientes a los principios fundamentales que, en mi opinión, llegan a constituir la base fundamental sobre la cual un profesional, futuro profesional del derecho, empieza a idealizar y ejercer su profesión en base a ello. Ok, creo que uno de los aspectos más importantes de este capítulo es el que nos menciona, de hecho, en el artículo número 1, el cual eh, tajantemente nos establece que los deberes fundamentales que la profesión impone a todo abogado son, pues, la defensa de la justicia, el respeto a la ley, la dignidad, la independencia, el desinterés, el compañerismo y la superación de su cultura jurídica. Siempre, ¿verdad? En virtud de seguir esa constante evolución para mejorar, para el positivo funcionamiento de futuras leyes que se quieran eh, emplear y aspectos de ese índole. Ahora bien, es también otro aspecto muy importante establecer el ejercicio de la profesión del abogado, pues claramente excluye toda ocupación que o arte o no le permita su independencia y que sea lesiva a su dignidad, ¿verdad? Este como principio fundamental que en el mismo capítulo se desglosa al final, que establece que el abogado en defensa de la justicia y de la verdad, pues puede ejercer libremente su ministerio, ¿verdad? Obviamente, sí, bajo los límites que impone la misma ley y consecuentemente la ética profesional. Bueno, considero que estos son aspectos muy fundamentales, puesto que mm, nosotros como estudiantes, ¿verdad? Futuros profesionales pasamos investigando, pasamos leyendo noticias, nos damos cuenta de sucesos que realmente, bueno, hablando ciertamente de el tema del profesional del derecho, ¿verdad? Vemos bastante falencia en cuanto a su forma de ejercer sus funciones. Vemos que hoy en día existe mucha falencia por parte de los profesionales del derecho y, en mi opinión, parte de esa base fundamental. Creo que si un abogado lleva de la mano los valores de la ética y ejerce su carrera bajo los lineamientos de la ley, es una efectiva y eh, positivo resultado que obtendría. No tendría ningún tipo de problemas. Eh, Ciertamente este capítulo también nos indica cómo deben ser las relaciones del mismo abogado para con sus colegas. Siempre respeto, lealtad, honestidad
y esto en virtud de enriquecer esa cultura, ¿verdad? Estos aspectos fundamentales que construyen el perfil de un abogado, de un profesional del derecho, ¿verdad? Pues claramente estos principios van de la mano a la hora que un profesional del derecho ya empieza a defender la justicia. Un abogado pues es colaborador de su organización, debe tener presente que su deber profesional consiste en defender los derechos de su cliente. Cuando el cliente llega donde el abogado es precisamente para el auxilio de una situación o una circunstancia en la que él se encuentra y por ende ocupa un representante legal que le sepa acudir en virtud de resolver esa circunstancia en la que se encuentra el cliente. Por ende, recapitulemos los principios fundamentales que nos establece este capítulo, nos dicta cómo ejercer, cómo lograr, eh, cómo tomar las riendas de esa situación y empezar a trabajar, la verdad, siempre en base a ley, en base al aprovechamiento académico que cada profesional haya tenido en virtud de resolver oportunamente esa controversia, ¿verdad? Hay un aspecto fundamental también que es bastante importante recalcar, digamos, el abogado tiene el deber de mantener intachable su honor, es algo bastante importante, ¿verdad? Intachable su honor y el decoro a profesionales. No solo es un derecho, sino un deber indeclinable, de hecho, combatir lícitamente la conducta inmoral de colegas, jueces y funcionarios públicos. Mismas controversias que se deben denunciar ante el colegio de abogados o también ante las autoridades competentes, ¿verdad? Quienes debidamente seguirán el proceso para tomar las medidas correspondientes. Bueno, ya con eso entonces finalizo mi participación en esta exposición. A continuación, mi compañero les seguirá explicando sobre el capítulo número 2. En el capítulo número 2 del Código de Ética del Profesional de Derecho Hondureño, hablamos sobre la conducta de un profesional. Ya el artículo 8 del código mencionado nos habla de cómo debe ser una de las primeras características que debe notarse dentro de un abogado, y es la honradez y la franqueza. Con esto, aconseja que los profesionales del derecho no tomen conductas, no aconsejen ni ejecuten actos con los cuales puedan desviar el curso del proceso, con la intención de atrasar o de crear falsas pruebas ni para sus clientes ni para las otras partes. El siguiente artículo, que es el artículo número 9, el artículo 9 de este código nos habla de que el abogado debe conservar su dignidad e independencia, es decir, este debe tener un carácter firme ante quien se presente, especialmente ante su cliente, no dejando orientarse por él a cometer actos que puedan estar contrarios a una de las características principales de la abogacía, y que es la dignidad. En ese sentido, él debe saber en qué actos o qué acciones puede realizar y cuáles no, en cualquiera de las partes o instancias donde él se presente. El artículo 10 de este mismo código nos habla sobre algo grave, sobre las faltas que son consideradas graves, y es que cualquier abogado que ejecute directa o indirectamente actos con la intención de evitar que los funcionarios públicos realicen sus responsabilidades, ya sea por soborno, por intimidación o cualesquiera las diversas causas que pueda emplear, será castigado con una falta grave, y el Tribunal de Honor deberá de sancionarlo inmediatamente. También deja determinado que cualquier
colega, cualquier otro abogado que conozca de estos actos antes mencionados, deberá denunciarlo inmediatamente ante las autoridades correspondientes. En el artículo 11, el código trata de blindar al proceso, y es así donde dice que los abogados deben abstenerse de emplear recursos o estrategias en las cuales puedan retardar o ampliar el tiempo en que debe realizarse cada parte del proceso. Es decir, que no se permite y no es ético tratar de dilatar el proceso para así lograr tener un beneficio personal. El artículo 12 habla sobre la independencia y la libertad que tiene un abogado, en tanto que él puede aceptar o rechazar cualquier caso que se exponga ante él sin presentar excusas ni dar razones a nadie, excepto en el caso que por fuerza de ley él deba excusarse o decir por qué no está tomando un caso. El artículo 13 del capítulo 2 de este código nos habla sobre la honestidad, que debe ser una característica que debe primar dentro de los abogados y profesionales del derecho. En este sentido, nos aconseja a que no prometamos cosas que están por fuera de los alcances de la ley a nuestros clientes. Tampoco a otorgar beneficios de algunos negocios ilícitos y mostrárselos como legales. También, como lo menciona el cuarto mandamiento del decálogo del abogado, nosotros debemos de procurar siempre que el derecho se respete, pero primordialmente que la justicia sea aplicada. Y si alguno de nuestros clientes rompió o violentó derechos de otras personas para beneficiarse de él, debemos de procurar que estos sean respetados, aunque no sea para nuestros clientes. Estos serían los artículos del segundo capítulo, y los dejo con la persona que hablará del tercer capítulo del código. Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Lucy Esmeralda Rodríguez León y me toca hablarles sobre el capítulo 3 y capítulo 4 de nuestro Código de Ética Profesional. Empezando por el capítulo número 3, nos habla del ejercicio de la profesión. Si bien es cierto, el Código de Ética nos hace mención de cuáles son las normas, ¿verdad?, por las cuales el profesional del derecho se debe regir. Si bien es cierto, muchos de los profesionales desconocen por completo lo que es el código de ética o hacen caso omiso a este. En relación al parámetro de aplicación de la profesión, establece que el abogado debe brindar su trabajo gratuitamente a las personas pobres o de bajos recursos. El incumplimiento de este es contrario a la misión que el abogado tiene, y este incurriría en una falta grave, ¿verdad?, encontrándose este plasmado en lo que es nuestro código de ética, ya que muchas veces en la práctica es totalmente diferente. Más que por amor a la profesión, algunos profesionales del derecho trabajan más por lo que es sus honorarios, por su pago. Valiéndose de los mismos, los entes del Estado crearon lo que fue la defensa pública, quienes brindan asesoría, representación legal para los hondureños que no poseen recursos para pagar, ¿verdad?, a un abogado. Y también, resultando en una gran mayoría de ocasiones, una vez evacuada una audiencia y el cliente no pueda pagar por sus honorarios, muchos profesionales no dan a cabalidad lo que es su trabajo, ¿verdad? Por ese hecho no le dan finalidad al proceso de su cliente y no realizan una defensa digna de su profesión como la que es el derecho. Avanzando con lo que es el capítulo 4, que nos habla de las publicaciones periodísticas y del secreto profesional, podemos decir que por ningún motivo el abogado puede usar la prensa escrita o hablada,
para discutir asuntos que se le encomiendan, mucho menos para dar publicidad a un expediente que aún está en trámite, a excepción cuando sea necesario, ¿verdad? Para corregir errores o cuando la justicia y la moral lo exijan. Tampoco podrá hacer comentarios de este mismo sobre en forma de comedia o imparcialidad. Hay ciertas excepciones, ¿verdad? De este punto anterior. Una de ellas podría ser lo que es los estudios o comentarios, ¿verdad? Efectuados en publicaciones profesionales. Y cuando éstas puedan perjudicar lo que es la moral o la manera, la honorabilidad de una persona, se debe de omitir lo que son los nombres propios de estas, ¿verdad? Respecto a lo que es el secreto profesional, ¿verdad? Se debe guardar más riguroso, ya que aun cuando ya haya terminado lo que es el abogado de prestar su servicio al cliente, ¿verdad? También debe guardar lo que el cliente le confió en su momento en el cual él era parte del proceso, ¿verdad? Y también el abogado tiene el derecho de negarse de testificar en contra de su cliente, ¿verdad? Abstenerse a contestar preguntas que tengan relación con lo que fue el secreto profesional que en su tiempo su cliente le confió al abogado, ¿verdad? Y el deber de guardar el secreto profesional se extiende a la confidencialidad de terceros, ¿verdad? Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Aman Rodríguez. Yo voy a continuar con la exposición y el tema que yo le voy a hablar es el abogado ante las autoridades. ¿Cómo debe ser el comportamiento ético del abogado ante las autoridades? El abogado debe prestar su apoyo a la magistratura, manteniendo frente a esta una actitud respetuosa sin menoscabo de su propia independencia y autonomía en el ejercicio profesional. El abogado en sus escritos, informes o en sus intervenciones, él puede criticar las instituciones, así como las resoluciones, los actos que los magistrados hubiesen hecho en la intervención de algún juicio, que según su criterio pues no hayan aplicado correctamente las leyes. Es decir, ¿verdad? Si una autoridad, algún juez o algún magistrado ha violentado nuestros derechos aplicando mal las leyes, nosotros respetuosamente tenemos que elevar nuestra voz de protesta, porque un acto de omisión de protesta tampoco es ético, ¿verdad? Y nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos cuando hayan sido violentados. Otra actitud ética del abogado ante las autoridades es procurar por intermedio de su colegio que el nombramiento de funcionarios del ramo judicial se haga tomando en cuenta su idoneidad y aptitud para el cargo, porque muchos funcionarios su nombramiento ha sido por influencia, por compadrazgo y no por tener la capacidad y la idoneidad y las competencias para los cargos. Otro comportamiento ético del abogado es que cuando exista un motivo grave de queja contra un funcionario judicial, el abogado debe presentarla al colegio de abogados para que éste asuma la actitud conveniente. Otro comportamiento ético del abogado es que debe de abstenerse de ejercer influencia sobre algún funcionario público, invocando vínculos políticos, religiosos o de amistad, ¿verdad? Y tampoco debe de usar recomendaciones jerárquicas para ganar un juicio, ¿verdad?
nuestro comportamiento ético como abogado, pues debe ser que se debe presentar solo los medios fundados en el razonamiento de la lógica jurídica, ¿verdad? No por influencia, ¿verdad?, de otra naturaleza para ganar un juicio. Otra forma de comportamiento intachable que debe tener el abogado es que no debe permitir que su nombre sea usado por personas no legalmente autorizadas para el ejercicio de la profesión. Muchas veces pues se dan estos casos, ¿verdad?, de que otras personas pues pueden manchar la honorabilidad y el nombre del abogado, ¿verdad? Otro aspecto es que constituye una falta de ética que el abogado firme escritos o expedientes en cuya preparación no ha participado. Imagínese usted que uno esté firmando documentos que no ha participado, no ha investigado, ¿verdad? Eso constituye una falta de ética, ¿verdad? Algo que denota un comportamiento ético del abogado es que debe ser puntual en los tribunales, con sus colegas y también con sus clientes, ¿verdad? Bien, estos son algunos de los aspectos considerables, ¿verdad?, en el contexto de la ética del profesional del derecho, ¿verdad? Y continuando con la temática del comportamiento ético del abogado, pues les voy a hablar de otro tema que también es muy importante, ¿verdad? Vamos a hablar del tema de las relaciones del abogado con sus clientes. El abogado debe servir a sus clientes con diligencia para hacer valer sus derechos sin temor a provocar la mala voluntad o represalias de las autoridades particulares. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo con honestidad y responsabilidad, no tendremos ningún problema, ¿verdad? Sea con nuestros clientes, con las autoridades, ¿verdad? Porque vamos a tener una conducta intachable. Otro comportamiento ético que nosotros debemos de tomar en consideración es que las relaciones entre el abogado y su cliente deben de ser siempre personales, ¿verdad? O por medio de personas legalmente autorizadas, ya que la responsabilidad es directa, ¿verdad? Si nosotros pues hablamos con terceros, puede hacer de que allí cometamos un error, ¿verdad? El abogado pues al ser contratado, ¿verdad?, para un juicio, debe informar a su cliente, ¿verdad?, las relaciones que tenga con la otra parte, así como cualquier interés que pueda tener en la controversia. El abogado, pues, no debe olvidar que el derecho de representación se le otorga, pues, en consideración a su título, ¿verdad?, y a la facultad, ¿verdad?, para actuar en beneficio propio, actuar no en beneficio propio, ¿verdad?, sino en el de su cliente. Otro aspecto ético que debemos de tener con nuestro cliente es que cuando el abogado se ha hecho cargo de un asunto, pues no se puede retirar o huir, ¿verdad?, dejando al cliente solo o que lo ande buscando y no lo encuentre. Muchas veces sucede que un cliente contrata a un abogado, el abogado pues solicita un adelanto de dinero y luego este abogado se desaparece. Eso no es ético, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser honestos y responsables con nuestros clientes, ¿verdad? Y decirles la verdad del caso, ¿verdad?, que nosotros estamos tomando. El abogado pues puede retirarse de algún caso pues y solo por alguna causa justificada, ¿verdad?, que éste afecte su reputación, su decencia,
y también tendrá que informarle pues a su cliente el motivo, ¿verdad?, por el cual no va a continuar en el caso, ¿verdad? Pero la relación con el cliente tiene que ser directa e informarle, ¿verdad? Porque eso va a denotar nuestra honestidad y nuestra responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. Un comportamiento ético que debemos de tener nosotros como abogados con nuestro cliente es que nuestro representado pues observe una actitud correcta y respetuosa, ¿verdad? Tanto con los magistrados, con el abogado de la contraparte o ante terceros, ¿verdad? Esto siempre denota, ¿verdad?, que nuestra conducta pues sea intachable y que nuestro cliente pues nos vea como personas confiables, ¿verdad?, que hacemos las cosas correctamente. Si en el transcurso pues de un asunto pues el abogado cree que debe de cesar en la prestación de sus servicios con un cliente, pues lo más lógico es que debe de comunicársele oportunamente, ¿verdad?, para que éste contrate otro profesional del derecho, ¿verdad?, porque así nosotros estaremos actuando de una forma correcta y responsable, ¿verdad?, y no dejar que a la deriva a nuestro cliente. Estas son algunas de las consideraciones que nosotros debemos de tener en cuenta con nuestros clientes, pues en el ejercicio de nuestra profesión, ¿verdad? Y bien, esta ha sido mi participación en la exposición. Muchas gracias y continúa nuestro compañero con otra temática de la ética profesional del abogado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, abogado. Mi nombre es Walter Díaz y pues soy integrante del grupo 8 pues de la clase de ética profesional. Bueno, en mi caso, y para dar continuidad a lo que mis compañeros y mi compañera estuvieron exponiendo anteriormente, pues voy a exponer lo que los últimos capítulos del Código de Ética establecen. Iniciando pues con el capítulo 7. El capítulo 7 en particular nos habla sobre los honorarios que tienen el profesional o la profesional del derecho. En el caso de los honorarios es un tema bastante discutido dentro de la carrera. Es un tema que nos consultan muchísimo las demás personas, ya que se tiende a tener una visión de que el profesional o la profesional del derecho siempre trabajamos en pro de un beneficio económico, lejos de solucionar los problemas de los clientes. El Código de Ética en su capítulo 7, pues al inicio nos revela o nos establece o nos da la respuesta a esta pregunta, que el profesional del derecho realmente no trabaja en pro de lucrarse económicamente, sino debe hacerlo siempre buscando o siempre queriendo o procurando el mantenimiento de la justicia como tal. Entonces, bien, lejos de beneficiarse económicamente, debemos siempre encaminar nuestras funciones a obtener justicia. De igual forma, el código establece una serie de puntos que se deben hacer a la hora de cobrar o a la hora de establecer nuestros honorarios en base a pues determinado trabajo, determinada relación que vayamos a tener con un cliente. Estos puntos que plantea el código son los siguientes. El primero que se debe analizar es la importancia del asunto y de los servicios prestados, es decir, la importancia del caso que estemos llevando. Por ejemplo, si no vamos a comparar la tramitación o sacar una carta poder con llevar un caso por asesinato, digamos. Son dos cuestiones que en su esfera tienen importancia, pero si lo vemos en un sentido amplio, es decir, estamos jugándonos con la libertad de una persona en el caso de un asesinato, ¿no? Y nos estamos juzgando, es decir, que se haga justicia o no por la muerte de determinada persona.
La cuantía objeto del caso, es decir, en el temas civiles más que todo, o en temas laborales, siempre vamos a establecer nuestros honorarios dependiendo de lo que se está en juego, es decir, la cuantía o el valor de las cosas que están en juego. Aquí nos plantea que de ser posible el éxito por obtenerse, es decir, al cumplir o al terminar este caso, ¿qué es lo que está en juego? Pues, ¿qué vamos a ganar? Entonces, dependiendo de eso, también vamos a analizarlo y vamos a establecer nuestros honorarios. La complejidad o novedad de los problemas pues discutidos, aquí también nosotros vamos a establecer o lo vamos a tener muy en cuenta a la hora de decir cuánto vamos a cobrar. Por ejemplo, ahorita con la aprobación del nuevo Código Penal, yo deduzco que para muchos profesionales del derecho que se desarrollaron con el código anterior, pues resulta un poco difícil la transición a este nuevo código, es decir, viene un nuevo catálogo de delitos, desaparecen otros. Entonces, en base a esto también nosotros vamos a establecer una cuantía. La experiencia y reputación que tenga el profesional del derecho pareciera que no tendría que ver, pero en realidad sí. Recordemos que nosotros como abogados nos vamos formando a través del tiempo y a través de la experiencia que vamos adquiriendo. Es decir, no va a ser la misma experiencia que tenga yo como joven acabado de graduarme, es decir, sin querer entrar en un adultocentrismo tampoco, porque no es que nosotros que nos estemos graduando pues no sepamos nada, no es eso, sino que es la cantidad de experiencia que vamos adquiriendo, pues. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a cobrar igual. Y de igual forma, la reputación. A lo largo de la carrera nosotros nos vamos creando una reputación y pues esto es muy importante a la hora de definir nuestra cuantía. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos encarguemos de crearnos una buena reputación como profesionales del derecho. Otro punto que plantea el código es la situación económica del cliente, un punto que considero que es muy importante realmente, la situación económica del cliente, tomando en consideración pues el valor adquisitivo que tengan los clientes, la clienta o el cliente. Dependiendo de eso nosotros vamos a cobrar, es decir, no le vamos a cobrar lo mismo a una persona que pues no tiene recursos económicos, que apenas puede pues sustentar su vida diaria. No le vamos a cobrar lo mismo por un caso a esta persona que a otra persona que pues tenga mayores capacidades adquisitivas, o viéndolo así, no le vamos a cobrar lo mismo a una persona que vive en un bordo a una persona que vive en, pongámosle, una residencial de la ciudad de San Pedro Sula o de donde sea. En base al valor adquisitivo nos vamos a centrar en lo que vamos a cobrar. Asimismo, en un séptimo punto plantea la posibilidad de que el abogado sea privado o de patrocinar otros asuntos o de que pueda verse obligado a estar en desacuerdo con otros clientes o terceros. Es decir, esto va a ser un punto muy determinante también porque es dependiendo del trabajo que vamos a realizar, si nos vamos a relacionar con otras personas, si vamos a estar trabajando con otras personas, a veces se pueden complicar los asuntos y eso también hay que preverlo a la hora de elegir o de establecer la cuantía de nuestros honorarios. Un octavo punto es si los servicios profesionales son eventuales o fijos y permanentes, es decir, nosotros vamos a realizar trabajos muy puntuales como tramitar o sacar una carta de poder, el ejemplo que ella ponía, o un determinado caso que surgió en ese momento y pues que necesitaban que resolviéramos. O nos van a contratar como apoderados legales, apoderados legales, perdón, de una empresa, que ya es un trabajo fijo, ya establecemos un contrato por tanto tiempo y pues así lo realizamos. Muy bien, el otro punto, el noveno, es la responsabilidad que el abogado contrae en relación al asunto.
qué tanto se va a ver involucrado el abogado como tal, como persona, en estos asuntos. Perdón, voy a colocar un poquito la cámara por acá. Bien, un décimo punto es el tiempo que requiere la presentación o la representación, es decir, bueno, esto va muy de la mano con lo que anteriormente mencionaba. Va a ser un trabajo muy puntual, pero hay trabajos puntuales que requieren de varios tiempos, es decir, hay casos que llevan meses o años incluso, y hay otros trabajos que realmente solo es cuestión de semanas o de días. Entonces, dependiendo de eso, también vamos a establecer un monto. Un 11º punto, que es el grado de participación del abogado en el estudio, planteamientos y desarrollo del asunto, es decir, qué tanto me tengo yo que empapar sobre un nuevo asunto. Es decir, hay cosas que no conocemos, hay cosas que necesitamos realmente estudiarlas en temas laborales, hay cosas que hay que ver muchísimo ahí, entonces eso también lo vamos a tomar en cuenta. Si el abogado ha actuado como consejero del cliente o como apoderado es otra cuestión, solamente dar un consejo jurídico o realmente vamos a representarlo. Y si los servicios fueran efectuados en el domicilio del abogado o fuera del mismo. Entonces, esos 13 puntos nos plantea el código de ética que vamos a tener en cuenta al momento de definir lo que vayamos a cobrar. Al respecto, también el código establece que para los gastos que vayamos a realizar al momento de ejercer nuestro trabajo, nosotros podemos solicitar o vamos a solicitar al cliente un fondo que sirva para los gastos que se vayan a realizar en el transcurso del trabajo, en el transcurso del proceso. Entonces, como copias o pago de viáticos, cuestiones así. Entonces, el código establece que nosotros podemos solicitar ese fondo, pero que al momento de terminar con todos esos gastos, si queda algún remanente, esos gastos los regresamos al cliente y ese fondo, no va a incluirse dentro de los honorarios. Es decir, eso es un fondo por aparte. Nosotros solamente vamos a manejar eso y nos vamos a encargar de que se ejecuten. Sobre los servicios prestados, el abogado y el cliente van a firmar un contrato por escrito, donde se vayan a establecer todas las funciones o todas las funciones que se me delegan a mí como abogado, las vamos a establecer en un contrato de trabajo que lo vamos a tener por escrito para tener una mejor relación cliente-abogado. Bien, eso establece el capítulo 7 sobre los honorarios. Ahora, el capítulo 8 establece otro tema que es bastante discutido, que es las relaciones entre los colegas. Normalmente se da eso de que cuando nos encontramos en un tribunal, pues nos vemos entre las partes como los o las malas. Hay que saber cómo diferenciar esas cosas. Al momento de nosotros representar a un cliente, es decir, no nos vamos a tomar las cosas a título personal, es simplemente nuestro trabajo, nuestras funciones. Entonces el código establece que las relaciones entre las y los profesionales del derecho siempre debe primar y existir la cordialidad y el compañerismo, sin caer en opiniones injuriosas, como lastimosamente se da, pero como decir comentarios que vayan a desacreditar a mi colega o a la otra persona, es decir, decirle eso a un cliente para ganar tal vez el trabajo es una práctica bastante desleal y que pues ya el código nos dice que no debe ser así, sino que se debe hacer siempre en aras de la cordialidad y el compañerismo. También establece que al momento de asumir un caso, como abogados, tenemos que asegurarnos de que ese caso no estaba siendo manejado por otra colega u otro colega y que bueno, pues si era así, nosotros tenemos que averiguar bien por qué se dejó esa representación o por qué nuestro colega ya no está ahí. Y bueno, en dado caso de que vayamos a asumir el caso, asumir esa representación, comunicarlo
al Colegio de Abogados, que como vamos a ver ahorita en el capítulo 9, es el Colegio de Abogados el ente encargado de pues vigilar estas conductas que vayamos a realizar en el ejercicio de nuestras funciones como profesionales del derecho. Y también este capítulo 9, que es ya para finalizar, pues nos establece que también están obligados a cumplir con estas disposiciones los procuradores, las procuradoras y también todas las personas que ejerzan fe pública en el sistema de justicia de nuestro país. Y que bueno, cualquier violación a estas disposiciones va a ser resuelta en base al capítulo 11 de la ley orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. Entonces bien, eso es mi participación. Espero haya quedado abordado y claro el tema. Muchísimas gracias.